Ahí te dice que está Paraguay, ese palomita, a ver, mismo que está en la tapicea Marangatú, doctor Mario Esquivel, médico paraguayo. ¿Bate con doctor? Y pone, ya coge Seinaro y Hong San Ape, pero. La especialidad de mío de ellos de vengo, que repetan de cuaponamba, en Bopujamba, Pujaban de rubro. Hacia el rubro principalmente. Soy especialista en terapia intensiva, con orientación en neurología crítica, aparte de cuidados paliativos, medicina al dolor, terapia neural y algunas cositas. Me dicen coleccionista de títulos, mis colegas, pero es una forma de emocionalmente derivar a otra situación, porque nuestra especialidad de terapia intensiva es muy dura. Hay cosas que no podemos solucionar, hay familias que sufren detrás de uno y también viene la carga sobre uno, a ver si... Cuando llega un paciente sí, en terapia intensiva ya es el último instancia, digamos, ¿no? Bueno, el objetivo de la terapia intensiva es mantener signos vitales y nada más, con medicamento, con aparato de respiración asistida, y después tratar las otras cosas, buscar la causa por la cual ese paciente empeoró o se enfermó o se complicó. Pero básicamente es darle soporte de signos vitales, tener presión arterial adecuada, una frecuencia cardíaca adecuada, una respiración o una oxigenación del cuerpo de forma adecuada, y corregir si hay trastorno en la coagulación. Esa es la historia de la terapia intensiva. ¿Desde más poco a hospital público? Sí. ¿Está paraguayo en entender, doctor? Está iterengo. Hoy que éramos junto con la... Hoy allá de la pichacuera me tienen en esta me y que ape no niña entendí jalaña de compatriota. No, hace años me está en diacuera. Es un defecto. No voy a mentir mi defecto, pero yo le cuido doblemente al paraguayo. Doblemente. Ahora Monguetá, Mowi Paou, Aracaepa. Y justamente ayer ingresó, por ejemplo, una paraguaya que tenía que tener un stent y cada stent sale 600 mil pesos. Ahora vamos y me llaman de consulado fuera, allá. Entonces, ¿quién le provee? El gobierno argentino. Prótesis, stent, marcapaso. No le dan al otro día, pero le dan siendo extranjero igual. Se le atiende por igual al extranjero o al argentino. Eso sí, no nos vamos a mentir, pues los paraguayos, y más todavía cuando saben que hay un médico paraguayo, yo no sé si son maniobras de los políticos, pero ahí te van a atender bien porque sos paraguayo. Y en realidad nunca nadie se quejó de mí, era al contrario. Por supuesto. Vamos a entrar un poco en el tema de Casa Paraguaya. Después viendo de Conde Tinta ahí su copaba. Dame esa historia que hasta hoy queda ahí en el tintero. Bueno, yo casi no salgo de farra, ¿verdad? Me quedo más en mi casa. Con eso no digo que soy perfecto, sino vengo de una actividad laboral intensa. Por ejemplo, ayer de mañana llegué a mi casa y me tiré a dormir. Entonces los domingos salimos a comer con mi hija, compramos comida porque estoy cansado. Bueno, y a Casa Paraguaya en ese año fue la segunda vez que fui. En la primera, cuando llegué, todo chamame, hacemos güera y la lomita, y pula chamame, o zapuca, ahí pulaña de tame guaja, o quinima, ¿verdad? Eso es el primero. Entonces digo la pucha, ¿qué cultura tenemos? Si dice claramente en el himno de Casa Paraguaya, defender la cultura y tradiciones de nuestro país. Bueno, fue una tarde en la cual me invitaron gente del consulado. Iba a haber elección de reina día de la primavera, elección de reina de la Casa Paraguaya. Yo estaba con este muchacho que era con reservas y me dijo, anda en tal mesa, mi mesa. Me fui, era justo cerca del escenario. Y justo era el día del especialista en terapia intensiva. Ese día era nuestro día. Mira. Entonces, casualmente el presidente de la Casa Paraguaya era vecino mío, de Barrio Obrero también. Entonces, yo le veía jugar al básquetbol cuando era chico. Neritorales. Neritorales. Él es de Barrio Obrero.
Y sus amigos, uno andaba con mi tía y entonces nos íbamos a ver al básquet en el Fomento de Barrio Obrero. Entonces ahí le conocí, ya te hablo de hace 40, 50 años o más. Bueno, se subieron a cantar música paraguaya, todo yo lo que una mitad. Te imita cuñada, no ya invita, iba a cubrir la pura y jamás. Pura y poner la mitad cuñada, se gusta. La pura y la ya. Hacemos un griego y ves y me cuña candidata a curi. Haya cantado más la etaja a la reina. Hace la entregarla y bote la ñande mipe. Peja eso vemos un griego y allá. De pura y más vivo, Teresita. Según ella invita y curi, ella contrata y dice. En presidente de Caturi la pura y dice. Teresita Belloso. La neritoral, en el Catubio pura y sí, dos músicas nomás. Para mí me gustaba, a mi mamá le gustaba cómo cantaba. Pues ella le conoció primero y me decía, tenés que escuchar la Teresita, y te hablo del 2006, 2005. Y yo hablaba con ella. No éramos amigos, pero nos saludamos cuando nos veíamos. Me pidió un favor un día de enfermedad, ¿verdad? Por vía telefónica, o cuando en el 2017 creo que se iba a hacer en Avenida de Mayo el Festival de la Independencia del Paraguay y suspendieron, justo a nosotros. Entonces todos los músicos iban a actuar en la Casa Paraguaya el sábado anterior, y Teresita me llama, me invita. Yo porque no va a haber nada mañana. O sea, teníamos un sistema de respeto, ¿verdad? Y admiración por su trayectoria. Aunque soy muy crítico en tema de los músicos, porque he crecido entre músicos. El barrio de Tacumbú está lleno de músicos, desde que Emilian Bay, Alberto de Luque, Los Bemoles, Marquito de Brig, todo eran conocidos míos, Paraná. Entonces yo crecí en el Teatro Municipal de Asunción. Bueno, entonces a mí me gusta mucho el folclore paraguayo. Me entusiasma, así como de tan fanático que soy, digo, con 7 botellas en la cabeza ganamos festivales de baile, y con un arpa ganamos festivales musicales en cualquier lugar del mundo. Entonces le invité, me dijo el presidente que sí. Bueno, Teresita Yupibe se subió a cantar y cantaron 8 chamamés, 8 o 9. Entonces con su pareja, o Miguel Guerrero. O Miguel Guerrero. Entonces yo junté 8 chamamés seguidos. 8 chamamés seguidos. Entonces a eso en el Catubio no pueden cantar música paraguaya, y fui yo el que pagó la actuación. Se pagó a Teresita, no debe contar gratis. No, pagué yo, no la Casa Paraguaya. Entre 2, 3 juntamos, pero yo también pagué. Por no lado por ahí. Ella no me pidió nada, sino de una forma de colaborar. Son artistas, ¿verdad? Y viven de eso. Digo, no sé de qué viven. Sabemos en realidad que viven, pero bueno, eso lo vamos a decir. Y me fui, le entregué el dinero al tipo en el escenario y le dije si podía cantar música paraguaya. Se bajó el tipo, había sido correntino, y se decía la purajita, purajita. Más buena. Miguel Guerrero. Miguel Guerrero vende. Ayer de Ponacho, el que canta. Me llaman los chamameres. Sea purajita. Bueno, gente se le hace plata de purajita, de purajita, eso. Y después me iba caminando al baño y sentí una trompada de atrás. Se noqueó ahí, se me noqueó, pero era de atrás. No era de frente, mano a mano, como hombre, como estamos acostumbrados en Paraguay, de frente. Te he dicho que el que no viene de frente sabe que no puede, y de atrás no pasa un traidor. Y tenía más posibilidad de pegarme mucho más si era de frente, si la diferencia de edad era importante. Yo ya tenía 55 años, él tenía 35. ¿Te caíste ahí, doctor? Me noqueó. Anda, y por ni PTI paraguayo. Debemos ya te curepi, ojo, ahí no pa la mape, la permitida la orea putepe, pobre. O por lo menos, no, usted no puede entrar más en el lugar. No sé, el tipo corrió de mí hasta la esquina. ¿Por qué corrió? No, Entre Ríos. Hasta Entre Ríos. Y le dije, ¿por qué me pegaste, cobarde? Y me dice, te voy a seguir pegando.
Y vení, le dije. Entonces se acercó otro señor, ¿querés pelear? No, le dije. Yo vengo acá a mirar música paraguaya folclore. Y porque pido una música paraguaya me tienen que pegar, y ustedes que son socios o son, no sé, directivos, permiten de que a un paraguayo porque pida una música de su país le tengan que pegar en traición y que siga viniendo el tipo. Eso es lo que me molesta. Hice la denuncia como corresponde por fiscalía a él y a la Casa Paraguaya. La Casa Paraguaya estaba inhabilitada. Casa Paraguaya no tenía sistema de seguridad. No alertaron al 911, no alertaron al 107 de emergencias médicas por un tipo caído. Hubo abandono de personas. Hice una demanda también a ellos, en el cual yo no quería perjudicar a la Casa Paraguaya, pero que ese tipo no entre más ahí. No, se fue una a decir, no, los dos estaban borrachos, a la pucha. Yo entrego ramos de flores a la reina y el tipo sube a tocar la guitarra en el escenario borracho. Qué raro. Esa señora, justo a mi ex esposa, estaba en IPS en Paraguay con el papá muy enfermo y estaba viendo en directo por Facebook el acontecimiento. Tal es el caso que yo después de ese problema vengo a mi casa y mi habitación queda separada de mi hija. Y mi hija se va detrás mío, me dice, ¿qué te pasó, papá? Nada. No, como si mamá me dijo que fulano te pegó de atrás y te noqueó. Y le dije, y me preguntó por qué. Y le dije, porque pedí música paraguaya. Por eso. Bueno, entonces mis dos hijas tienen cómo defenderse y le iban a atacar al tipo, y yo pensé que la justicia me iba a dar la razón, o la gente, los directivos de la Casa Paraguaya iban a impedir el ingreso del personaje este, porque no es la primera vez que lo hace. Se fue en Pontevedra también cantando sus chamamés. Lo mitamos buenísimo, vamos a hacer, era despedida soltero. Después en Quilmes a Miguel Guerrero, a los dos, porque todo era chamamé. Los paraguayos le echaron, no. ¿A dónde fue eso? Pontevedra. Una fiesta privada. Una fiesta privada, despedida soltero. En José Teresita de Miguel Guerrero. En Quilmes hubo un festival creo que hay una casa paraguaya de Quilmes. Sí. Los músicos no iban a cantar si el tipo no bajaba del escenario porque maltrató a una bailarina folclórica paraguaya. El señor Maldonado, que es un candidato a jugar la presidencia de Casa Paraguaya, también fue amenazado por él. Entonces, este tipo, ¿qué hace? Pego a viejos y a mujeres nomás. Mi hermano dijo, ¿cómo te va a pegar si vas a pelear? Y con traición nadie dice, yo no me fui a pelear. Ella se está llegando a su vez. No, ella antes. No quería tampoco que mi hija se meta, porque algo legal, pues, que se vayan a mentir, y la gente que estaba ahí no gozó. O sea, que dejo esa Casa Paraguaya, y cumbuyen en Paraguay, entonces porque Paraguaya, son de Miguel Guerrero con su chamamé. El reclamazo fue. No, ayer un reponante, vos supés, de que tuve por la gente y música paraguaya, no es que le reclamé por el chamamé. Sino que él dijo que va a cantar lo que él quiere. Tal es el caso que... Ahí fue un maleducado, vamos a decir. Ahí fue un maleducado porque yo pagué mi entrada. Claro. Hasta a los Beatles se le pedía una música y cantaban. A Queen o Herere, hasta Paraná por Argentina, y yo no puedo pedir una canción. Si pido, te pego. ¿Cuántos cantantes conozco? Le decía por Argentina, por ejemplo, a Los Bemoles. No pudo cantar, pero me fui a su casa a visitarle el himno de nuestro club de barrio, presidente ayer. Él también es mi vecino, Osvaldo. Rigoberto y Osvaldo, los dos son mis vecinos. Y Opuca, allá. Entonces, si yo te pido una música, no te puedo enojar. Si es tu trabajo, si sos profesional. Ahora que haya celo por la mujer, eso es otra cosa. Haya de problema, me dice problema. Vamos, yo como tenía evento, Casa Paraguaya veía beneficio de Trujillo González Candia, que estaba pasando muy mal momento, problemas de Parkinson, de como médico y cuatro con las soluciones, pero ya sabe cara ahí me diga estoy en el libro o a paso el libro que le conozco yo le he invitado a colaborar. ¿Cuánto es la historia?
Hopete no iban con la bailarina, mitad cuña mitad cuña guasú, cuña carajillo, paona peguire, ven uniforme de cambucí, ña caani, yo que nos estamos cuimbaracá, arpa, todos colaboraron. Pero sin embargo Teresita Belloso y su conjunto, digamos, o su marido, su amante, no sé, ellos cobraron 30,000 pesos de la plata de Trujillo. Sí. Y Castel DJ también, Fabio DJ también cobró otros 30. La Casa Paraguaya le cobró 50,000 pesos del alquiler. Fue devolver más porque por la presión que la gente fueron a colaborar, los comunicadores sociales, especialmente se está reclamando, pero porque a vender a Pichambori, a Jupowi y prácticamente Yurui, Pujare, Punao y Cambuire, Punao, pues estaba ahí cero. Acuerda mismo coño o cobra. Teresita se fue con 30,000 pesos y el DJ Fabio otro con 30,000. Eso está mal, eso está mal. Así como dije, Teresita un día por vía telefónica tenía que toda la noche y me dice, doctor, ¿qué me puedo aplicar? Yo no le dije a cambio de sí, aplicate tal cosa y avísame cualquier cosa. O a Trujillo también en su momento. Yo a Trujillo le conozco hace más de 15 años, 20 por ahí. Y también en su momento de inicio también le ayudaba con cosas que podía. O sea, nos conocemos, su trabajo, su trayectoria. Y primero porque viene de familia. Mi papá le ayudó a mucha gente y nuestro mayor orgullo era ayudar a la gente, sobre todo a nuestros compatriotas, ¿verdad? Y yo creo que si uno va a un lugar para colaborar, y Catungo y pasaje nada más allá y sube allá y nada combustible nada más, pero no te cobro tanto. Eso por ejemplo no debe existir, está muy mal eso, pero bueno, ya de colectividad o pella y viro chuco allá y viro. ¿Y qué opina que parte? Eres esa de colectividad, es la ya pongo que en botito me vea con de conversación. ¿Cómo está la colectividad paraguaya? ¿Cómo hay palma y está Casa Paraguaya, por ejemplo, está ahora, según la ley argentina, oye, aplicamos la ley, está usurpado. Está usurpado. Los que están no son oficiales, pero se acuerda, ojo, participan de eventos, Tuchajape, Embajape, como presidente, como otro presidente, pues, que es el señor Ángel Aquino, sí. El secretario Carlos Adrián, y la abogada se presenta como abogada de Casa Paraguaya, Lisa Godoy. Que no es abogada. ¿No es abogada? No. ¿Ah, no? No. ¿Estás seguro? Me está diciendo. Eso me dijeron, de que no, porque empecé. Entonces le pedimos que muestre el título. Y que muestre el título, así como yo voy a contarle los títulos, es muy sube la documento, hable la palabra abuela. Es más, ella era testigo de que el tipo me pegó, porque estaba ahí, le dije que sea mi abogada. Y me dijo que no, ¿verdad? Me dijo que no. Y nosotros los paraguayos tenemos grandes defectos. Todos queremos ocupar cargo y hay mucho que no me hizo y pide color. Entonces a la fuerza de todo tipo. O ñembatejicuay, perupi, por no que ya ponga ahí las cosas, o protege su pecuera. Y yo creo que, así como le digo a la gente, ¿ustedes creen que los representantes de Italia en la Argentina van a hacer el bailar chamamé a su gente en representación de Italia? No hay ese amor por nuestra patria, no hay. Entonces hoy hay por un puesto de que tampoco hace nada para que eso cambie, de que haya unión y que tengamos un lugar donde ir a comer comida típica nuestra, o escuchar música paraguaya, ¿verdad? Por más que todo por internet. Yo por ejemplo tengo mi aplicación, todos los días ando música paraguaya, todos los días. Leo el diario de Paraguay todos los días a la mañana, me levanto, ya hay que me internet a leer, ya sé todo lo que pasa. Es que te la ñandeneta. Ando radio paraguaya, ando polka paraguaya. Todos los días. Terere Yeré, por ejemplo, todos los días. Sábado, me se guarda, hasta me llamo ahí. La ñande música. Entonces digo, básicamente el paraguayo se conoce en todo el mundo por su solidaridad, ¿verdad? Todos dicen país solidario. Dicen que es el país más feliz del mundo. Bueno, puede ser otra cosa. Solidario. Más dice solidaridad. Ya se sacó a apenas ya no era pisabela hoy con teneno.
a oñe mereceno allá, vea la solidaridad, ande jota, amo puta, pero tanto apagata, ya suena mal. ¿Cuánto dinero se recogió ahí? ¿Por qué se le paga a este y a los otros no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Otro, si yo soy músico, no voy más. ¿Para qué voy a ir? Voy a tocar ahí en la plaza, voy a cantar. ¿Para qué voy a ir a un festival solidario si se le va a pagar a 2, 3 personas que hacen lo mismo que yo, cantar y colaborar? Entonces, esa parte de los paraguayos que no entiendo. Hay muchas cosas para hablar. Hoy hay color, libera, ambas escuelas, ni me ha bebido. Aquí en esta parte faltó la parte humana, porque esa es la pisajo ama, y donde apoñó y huire, y nada, ya cote, azul, da joga, y da trabajo, y da tua, y da sí. Por eso yo reclamé a la Casa Paraguaya, devolvieron los 50.000 pesos, y sigo reclamando a la señora Teresa Belloso, a Fabio Castel de plata, anda ahí va escuela, fue algo que están jodos nada, pues así a peguana. Y claro, así güey, pujane buena. Y para más eso es un acto simbólico nomás también de que una persona con la enfermedad que tiene, que no se sienta solo, porque la plata pues va y viene, y así como yo en su momento estuve cuando me necesitó, ¿verdad? Él hace un tiempo estuve. Cuando me necesita algún paraguayo de otro lado, estoy. Y no es por el dinero ni por aplauso, es porque, así como dije hace rato, mi gran defecto es atender doblemente mejor al paraguayo que a otra gente, ¿verdad? Entonces, yo creo así como solidaridad significa ayudar al que necesita, ¿verdad? A un tipo que hizo mucho por nuestra colectividad. Totalmente. Muchas cosas hizo. Entonces no me parece lógico que tenga que tener pedir un dinero a cambio de no juego pura para nada ni casi así como le voy a nombrar a la señora Romero, no me acuerdo, que cantó ahí en Avenida de Mayo, canto espectacular, que me fui a saludarle, a felicitarle. Mirna Romero. Me fui y le dije, señora, ¿puedo hablar con usted? Ya no me conocía, le dije, la verdad que siempre nosotros los paraguayos nos acostumbramos a criticar nomás, pero yo vengo, si me permite, a felicitarle por lo que hizo ese domingo, ¿verdad? Ahí cubrir a Casa Paraguaya probando si va a cobrar y se sienta a cobrar. Creo que su personalidad es no eso, pero sí. Bueno, sí, estamos hablando de dos personas inadaptadas sociales. No sé por qué se les permite que sigan ahí. Y sabemos la trayectoria, no voy a hablar por el tema penal, ¿verdad? Uh-huh. De que hubo muchas cosas ahí entre esa pareja y el lugar. Ya no es de Casa Paraguaya, pero en Javi, ¿no? Está bien, vamos a respetar la cultura. Si yo soy de Barrio Obrero, cachaquero, se gusta ahí. Ya gendutan, pero de que se impone la música a otro país, a España genduta, diambo puta a otro país. Eso pues no está bien. Y uno puede pedir. Entonces, esa es la parte que no me gustó de esta persona. Pero yo me quería ir ese domingo, pero me conozco. Si no voy con mi hija, no, ella no me iba a dejar ir solo. Esperamos un cambio en la Casa Paraguaya urgente, doctor. Entonces, debe haber cambio, pero en los distintos grupos hay gente muy capacitada, así como don Julio Maldonado. Y la esposa, y la otra señora también me gusta la otra también, Ana Cáceres. Me gusta también, es buena persona también. Entonces yo le pedí a ellos que se unan, porque sin unidad pues no hacemos nada, que se unan. Claro. Eso fue movimiento. Yo pues no entiendo esa situación de qué se busca, cuál es el objetivo. Sino mi objetivo es de que haya, así como hay un restaurante y por acá de comida típica paraguaya, digo, yo creo que todos estamos pasando un problema económico importante y todos también nos merecemos divertirnos. Entonces, si Casa Paraguaya es de los paraguayos, o como pasa en el Deportivo también, esa historia también me gustaría contarte. Es para estar entre los paraguayos y gusto que monguetana, ya ne abañema, ya gente, ya de folclore unida y gusto más ya. Y te va otra vez para que otra gente de otro país quiera imponerse a la cultura de otro país o de nuestro local. No me parece lógico. Es lo mismo en el año 1990
una señora me dice, paraguaya la señora, ustedes los paraguayos lo único que saben es Colorado Liberal y Cerro y Olimpia. Acá hoy 16, 17 estamos creo. Del 7 del 23 le sigo dando la razón a esa señora. Porque lo que nos divide a nosotros son trapos de colores, ¿verdad? Colorado o liberal, no pea Colorado. Va biche, yo me voy a escuchar música paraguaya. Y yo creo que en esas instituciones no deben reunirse partidos políticos. No, tal día le toca a los liberales, no, porque Kilo Morano allá. Y tal vez la mitad, escuela la año y media bebió. Porque ñan de Colorado, cuera ñan de liberal, ñan de Mozemba, allá. Y venimos a ser fanáticos. Cerro y Olimpia es igual que Boca River, ¿verdad? Es un deporte, pero tampoco es para trompearse por eso, ni discutir, ni pelear. Forma parte de una tradición folclórica paraguaya también, pero no para pelear por trapos de colores, ni por clubes de fútbol. Yo me voy o me iba para escuchar música folclórica. Eso es lo que me gusta. ¿El deseo de volver a Paraguay intacto, doctor? Y sigue intacto, nada más que tengo mis amores acá, a la única persona que tengo en el mundo, que son mis hijas. Pero sueño con regresar a Paraguay. Tengo mi mejor amigo, que nos criamos juntos, que en septiembre tengo que ir en su cumpleaños. Somos como hermanos, ¿verdad? Pero nos acordamos de las cosas. Hay cosas de que uno tiene que ser consciente. Lo que hemos pasado en la vida nunca más podrá volver. Pero es bueno recordar. Ayapucaya, la mejor época de nuestra historia era la juventud. Por distintas cosas, tal vez porque no teníamos responsabilidades de mantener a un hijo, todas esas cosas, pero mi sueño es volver y estar con ese mi hermano, que vaya la redundancia, los dos somos del Club Presidente Hayes y también de Cerro Porteño, y nos vamos a ver los partidos, eso es como si fuese de vivir una vida, no hablando mal de los olimpistas ni otro país, no me interesa. Doctor, listo. Tranquilo, gracias por tu visita, Agustín. Bueno, gracias a usted por recibirnos, doctor. Pese a Caraí, Mario Esquivel, Ujanojara, Catupurú, Ñande Pejengüe, Paraguayos, AP Barrio Norte, Daba Guazú, Buenos Aires, Cuidé, Añumaca, Cuadamante, Lomita. Agustín Benítez para ABTV desde Buenos Aires, Argentina.